lo dijo en la primera hora. Tenemos la oportunidad ahora mismo de entrevistar por primera vez a la nueva secretaria de Derechos Humanos, a Paola Flores, que está aquí con nosotros. Ella se posesionó hace pocas semanas tras la renuncia de otra cuencana, de Bernardo Ordóñez, es decir, entre cuencanas se maneja este cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Justamente nos visita acá la nueva secretaria de esta cartera de los Derechos Humanos. ¿Cómo le va, Paola Flores? Bienvenida, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belki. Para mí es un honor estar en esta radio tan prestigiosa. Gracias. ¿Cómo encontró la Secretaría? ¿Cuáles son los principales retos que usted advierte al asumir la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque cuando uno revisa la carta de renuncia de Bernardo Ordóñez, sobre todo la última parte, cuando ella señala algunos elementos que motivaron su decisión de renunciar, habla de que no está de acuerdo con la política o la nueva orientación en derechos humanos por parte del Ejecutivo. Uno, digamos, leyendo entre líneas, puede pensar que tiene que ver con la crisis carcelaria y el manejo de los derechos humanos. Habla de que no hubo un pronunciamiento del Ejecutivo sobre la violencia de niñas, mujeres y adolescentes, y que tampoco hubo un pronunciamiento contundente del Ejecutivo sobre lo que pasó el 8 de marzo con esta suerte de represión de marchas de mujeres, fundamentalmente en Quito. Yo creo que este es un elemento que de alguna manera configura el inicio de su gestión. Paola, tenga la bondad. Bueno, muy buenos días. Como lo dije, como usted lo acaba de indicar, he sido recién posesionada como nueva secretaria de Derechos Humanos, y bueno, nuestro objetivo fundamental siempre es respetar los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en el cual vamos a hacer nuestra línea de acción. Lo primero que se hizo, Fabricio, fue un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, con los subsecretarios, con las diferentes direcciones, y vea, desde aquí, desde este diagnóstico, nace que la Secretaría tiene que enfocarse el 100% para el tema de erradicar la violencia intrafamiliar. Ese es el objetivo desde esta Secretaría de Estado, porque nace también de esta necesidad de acuerdo a la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia, porque existe la mayor parte de mujeres víctimas de violencia, y es así donde nos vamos a enfocar nuestro trabajo. Y también, obviamente, con un proyecto fundamental que es dar el fomento productivo a nuestras mujeres que se encuentran en situación de maltrato. ¿Por qué lo digo, Fabricio? Porque nosotros tenemos cuestiones de prevención, atención, protección y restitución de derechos. En la restitución de derechos nos estamos olvidando la parte fundamental. Tenemos que sacar a las mujeres del ciclo o el círculo de violencia, dándoles la manera alternativa de crear sus propios emprendimientos, de crear, que ellas sepan que son capaces de generar sus propios recursos, y así no vuelven con su victimario y puedan salir de ese círculo, y no solo ellas, sino también sus niños. Eso nos vamos a enfocar en este momento la Secretaría de Derechos Humanos. Secretaria, bienvenida. ¿Cómo llegamos justamente a ese diagnóstico respecto de la violencia intrafamiliar en el país? ¿Y cómo lograr justamente disminuir o erradicar los índices de este fenómeno? Yo creo que el objetivo de esta Secretaría primero es fomentar, vuelvo a insistir, en estos proyectos que van a proteger, que van a garantizar la vida de las mujeres en situación de maltrato. Es por ello que ahora, gracias a una voluntad política, y lo tengo que decir muy sincera, la Secretaría de Derechos Humanos ha contado siempre con $1 millón para la ejecución y para el tema de prevenir el tema de la violencia hacia las mujeres, porque ese es el espíritu de la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy por hoy tenemos, con la voluntad de nuestro señor presidente, el incremento de $24 millones. ¿Esto qué nos va a ayudar? A crear proyectos como los centros Violeta. Justamente es un proyecto de manera integral, no para permanecer, sino es un centro integral donde las mujeres sepamos que podamos ir, si somos víctimas de violencia, sepamos ir de manera
rápida, emergente, a que nos den un sistema de contención psicológico, el tema de ayuda jurídica, y así garantizamos y protegemos a esas mujeres para que en el posible hecho no caigan en un tema de femicidio. ¿Qué pasa? Y esto lo he con conocimiento propio porque hace algunos años he sido presidenta de la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia en mi ciudad, y sabemos que esos minutos, que esas esperas en los juzgados, en las fiscalías, a veces las mujeres desisten de poner la denuncia y se van a sus casas, y seguro que ellas han sido víctimas de femicidio. Lo que queremos a través de estos centros Violeta es garantizar que la mujer y sacarla del peligro en la que se encuentra. Ahora, usted habla justamente de ese presupuesto, 24 millones de dólares para 4 años de gobierno. Hablamos de una cantidad potente si comparamos con la reducción que durante el gobierno anterior se había generado justamente sobre estos temas de derechos humanos. O sea, el tema de la lucha contra la violencia de género, me parece que de un presupuesto de 5 millones de dólares lo bajaron a menos de $1 millón. Exactamente. Hoy se habla de 24 millones de dólares para los 4 años de gobierno. El presidente lo mencionó en su informe a la Nación. El presidente habló también de espacios que ofrecen atención integral en los ámbitos jurídico, de defensa, salud y psicológico. Habló justamente de lo que sería el horizonte al finalizar su gestión, 24, uno en cada provincia del país, pero dijo poco, muy poco sobre el tema de los femicidios. Señaló que ha disminuido la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,87 a 0,75, pero se quedó solamente en esa cifra. Los femicidios son una realidad y la violencia de género, la violencia contra la mujer es una realidad. Pero se limitó solamente a esto. ¿No faltó un poco más contundencia en el mensaje presidencial, secretaria? Yo creo que hay que entender el mensaje que nos dio el señor presidente. Lo que él quiere a través de estos centros violetas es garantizar la vida de las mujeres a través de estos centros Violeta, porque nosotros, vuelvo a repetir, nosotros sabemos y conocemos que la mujer cuando se encuentra en situación de maltrato intrafamiliar, lo que ella es acude ¿a dónde? A los consejos, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, a poner sus denuncias. ¿Y qué pasa? La persona está entre 3 horas o unas 4 horas esperando a ser entendidas y pasa de un lado al otro en un tema de revictimización. Lo que nosotros tratamos en esta mirada de esta Secretaría de Derechos Humanos es que a través de estos centros Violeta se atienda de manera integral y que sus derechos sean garantizados para evitar un posible femicidio. Y no solo eso, en la medida de lo posible vamos a atender las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Con qué fin, Fabricio? Usted sabe que los mayores indicadores nos dan que las mujeres sufren mayor maltrato intrafamiliar, son pasadas desde las 8 de la noche, entre los fines de semana y mucho más en los feriados. Secretaria, una precisión nada más, nos consultan. ¿Este presupuesto al que hacía referencia de los 24 millones son exclusivamente para los centros Violeta o es el presupuesto de la Secretaría? O si no, ¿cuál es el presupuesto de la Secretaría? El presupuesto de la Secretaría es 24 millones. En general. En general. Pero en estos 6 centros que se van a implementar en el 2022 van a ser $500,000, pero el proyecto está concebido de los centros Violeta de $17 millones. Es así como nosotros a través de esta cartera de Estado vamos a garantizar y tratar de bajar los índices, de femicidios y erradicar la violencia de género. Otra cosa importante, Fabricio, no solo parte de la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también arranca de la corresponsabilidad de todos para trabajar no solo en salud, educación, sino también en los centros educativos y nosotros como padres para orientarles a nuestros hijos para ser más tolerantes, más respetuosos con el ser humano. Aquí recibo un mensaje que le voy a añadir al contexto de la violencia. Me dice una de nuestras oyentes, no olvidar también el contexto de violencia obstétrica. No sé si ese contexto se ha incluido dentro de la política pública que ustedes están diseñando, secretaria. No, este momento estamos enfocadas, existe la violencia obstétrica, sí, por supuesto, pero nosotros vamos a enfocar según a la data que nosotros tenemos en este momento, que es justamente las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, que ha sido hoy por hoy
que tenemos la mayor cantidad, ¿no? Y desde la pandemia, durante la pandemia y hasta el momento. Nos consultan también o nos piden que traslademos la siguiente pregunta. ¿Por qué encasillar los derechos humanos solo a la prevención de la violencia de género? Y eso yo quiero atarlo, claro, al tema de derechos humanos en general, que pasa, por ejemplo, con la realidad a nivel de los centros de rehabilitación social del país. Bueno, creo que también dentro de este diagnóstico que hicimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, ustedes conocerán que la Secretaría maneja el organismo técnico para analizar la política pública que se realizó o que se entregó en el mes de febrero, y justamente el día de hoy en la tarde nos vamos a reunir todo el organismo técnico para visibilizar y ver cuáles son los avances que tenemos en la aplicación de la política pública. No solo la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol específico, sino también es todos los que conformamos este organismo técnico para una verdadera rehabilitación social ante las personas privadas de la libertad. Muchos de ellos tienen hijos e hijas menores de edad, muchos de ellos tienen niños con discapacidad y muchos de los hijos de las personas privadas de la libertad tienen enfermedades catastróficas. En ese sentido, como digo, no es solo la responsabilidad de los derechos humanos, sino también de todas las carteras de Estado intervenir a través de 300 acciones como educación, el tema de salud, vuelvo a repetir, el tema MIES, el trabajo de la reinserción social y familiar, porque también tenemos que pensar que las personas privadas de la libertad, luego de culminar su condena, tienen una vida, tienen una segunda oportunidad en materia de trabajo. ¿Cómo combinamos derechos humanos con seguridad para enfrentar la situación carcelaria? Que creo que ese es un debate que al momento está allí en ciernes, sobre el cual quisiéramos saber si hay claridad sobre aquello. Justamente por eso hay la combinación entre la seguridad y derechos humanos. ¿Cómo lo van a hacer? A través del organismo técnico. Para eso estamos sentados, todos. Porque cada uno tiene una función, y nosotros como de derechos humanos tenemos un rol específico, que las personas que están privadas de la libertad tengan una segunda oportunidad de vida. Muchas de ellas son analfabetas. Es ahí donde entra educación a culminar su malla curricular, las personas privadas de la libertad, a trabajar directamente con sus familias. Imagínese usted, Fabricio, hay mujeres privadas de la libertad que muchas de ellas están ahí por su condena, son el narcotráfico. ¿Por qué no desde la Secretaría de Derechos Humanos, que nosotros lideramos estos proyectos de fomento productivo, indicarles o decirles que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de trabajar? Trabajar con ellas directamente sería importantísimo, y con eso, en el momento que sale, cumple su condena, tiene su capital, tiene su trabajo, y con eso no solo a la mujer la sacamos, sino le sacamos a sus hijos, a sus hijas, y saben que tienen otra manera de vivir. Pero para el caso específico de los privados de libertad, a propósito de las crisis carcelarias, de la crisis carcelaria que estamos enfrentando desde 2019 con mucha mayor fuerza, desde inicios del año anterior, 6 masacres carcelarias, las 5 últimas en el contexto de la actual situación política, del actual gobierno. Entiendo que uno de los debates que se ha generado es la visión securitista, mucho más securitista, versus el contexto de los derechos humanos con los privados de libertad. A eso me refiero yo. ¿Cómo combinamos esos aspectos? La visión securitista para poner orden y que haya Estado en las cárceles sin descuidar los derechos humanos. Exacto. Al que tienen derecho, valga la redundancia, los privados de libertad. Por supuesto, pero por eso va enfocada nuestra política pública. En eso se basa. Usted puede imaginarse que jamás hemos tenido una política pública para una verdadera rehabilitación social. Y es precisamente lo que se ha cuestionado, que la visión que se tendría es más de represión antes de que una verdadera rehabilitación social. Por eso vuelvo a insistir, tenemos ya un documento, una política pública. Ahora, como Secretaría de Derechos Humanos, tenemos que observar que se haga, que se cumpla con todas las carteras de Estado para una verdadera rehabilitación social para las personas privadas de la libertad. No olvidemos que son seres humanos, no olvidemos que son padres, que son madres, que son hijos, y necesitamos ahí enfocar todo nuestro esfuerzo. ¿Qué implica esa política? Implica, vuelvo a repetir, el tema es, muchos de ellos son analfabetos, que cumplan su malla curricular, trabajar con las familias a través del MIES,
fortalecer. Si tiene su hijo que no está estudiando, pues tiene que insertarse al sistema educativo. Si tiene algún problema con discapacidad, a través de los centros que existen a nivel nacional para que su hijo pueda asistir, pueda tener su rehabilitación, pueda tener su terapia. A eso nos vamos a enfocar. En cuanto a salud, que la salud pueda estar ahí presentes en los centros de rehabilitación social para que tengan un verdadero control a través de sus enfermedades. Eso se enmarca la política pública, dar la parte humana, se puede decir, a esta política pública que realmente nos hacía falta. Ahora bien, uno de los debates, usted ingresa a la Secretaría de Derechos Humanos luego de que entró en vigencia la ley para garantizar la interrupción voluntaria del aborto en casos de violación. Esa ley ya está en vigencia. ¿Cómo se va a articular su aplicación desde la competencia que tiene la Secretaría de Derechos Humanos que usted lidera, Paola? Bueno, ya cuando es ley hay que cumplirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a estar vigilantes de que se cumpla el veto. ¿Usted tiene alguna posición sobre esa ley? Bueno, en lo personal. Es que son personales, ¿no? Yo aquí soy secretaria de Derechos Humanos y respondo a los 17,000 habitantes del Ecuador. A los 17 millones de 17 millones, perdón. Correcto. Acá me envían otro mensaje y me dicen: el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación es reconocido como un derecho humano. ¿Qué articulaciones realiza la Secretaría de Derechos Humanos? Nos dice una de nuestras oyentes. En cuanto al tema ambiental. Tema ambiental, sí. Bueno, yo creo que ahí también, lo que pasa es que la Secretaría de Derechos Humanos, el tema humano pasa y es un tema transversal y pasa por todos los componentes. Y tenemos que nosotros asimismo garantizar el ambiente digno y el ambiente, la seguridad del ambiente para todos y todas, ¿no? Entonces ahí sí parte todo. Acá otro mensaje que también nos han enviado nuestros oyentes. Nos preguntan dónde se harán los centros Violeta y si Manaví y Puerto Viejo están en el plan que se ha diseñado, secretaria. A ver, los primeros 6 centros dentro de la contemplado de esta proyección que nosotros tenemos hasta el 2022, lo voy a leer: Guayaquil, Mejía, Esmeralda, Santo Domingo, Ambato y Machala. En esos 6 ciudades. Por ahí van a empezar. Exactamente. Correcto. Una más que tengo por acá, dice: en el gran diagnóstico que han realizado, ¿se ha tomado en cuenta a los hijos e hijas de las víctimas de femicidios? ¿Tienen alguna idea de cómo van a fortalecer ese trabajo? Nos dice uno de nuestros oyentes, secretaria. Claro, por supuesto. Nosotros vamos a... entiendo yo que hay un bono que se les entrega a los hijos e hijas huérfanos por situación de femicidio y se tiene que trabajar de manera integral. Es un momento de no mirar que la sentencia esté ejecutoriada para recién atender a ese hijo o hija, porque el niño no espera. Tenemos que inmediatamente activarnos el mecanismo psicológico, saber que el niño no espera, tiene que comer, tiene que educarse, y en ese sentido nosotros estamos activados como Secretaría de Derechos Humanos. Sobre los avances, secretaria, en cuanto a derechos de la comunidad LGBTI, ¿qué ha sucedido? Porque, por ejemplo, nos preguntan, nos refieren una inquietud. ¿Qué opina usted sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI, las declaraciones del presidente de la República o la postura del presidente de la República respecto a este tema? Yo creo que ha sido un tema de avance. Por primera vez tenemos una subsecretaría de diversidades para la comunidad LGTBI+, donde se garantiza y se reconocen los derechos de esa población. Yo creo que eso sí es una política de avanzada, eso sí es un compromiso que ha tenido y asumido el señor presidente con mucha responsabilidad. Pero que en la práctica, ¿qué resultados recién está creada la subsecretaría. En los pocos días nosotros avanzaremos ya con una política pública, esperemos ya tenerlo ya oficial, y espero yo venir acá personalmente a hablar sobre esta propuesta de política pública que tiene la comunidad LGTBI+, pero también mostrarles que hace poco tiempo se creó esta subsecretaría asumiendo esas necesidades de las distintas poblaciones. Oiga, me envía un mensaje adicional, porque usted mencionó el Cantón Mejía dentro justamente de los centros Violeta, dentro de esta primera planificación de centros Violeta, y acá, por ejemplo, nos dice una de nuestras oyentes que Mejía tiene un centro Guarmi. ¿Cómo se podría coordinar el trabajo o cómo se podría articular justamente el trabajo de este centro Violeta con los gobiernos locales, en este caso con el gobierno local de Mejía, secretaria? Yo siempre digo, no hay que duplicar trabajo.
Si podemos fortalecer los centros a través del Cantón Mejía, muy bien. Este momento ¿por qué usted me va a decir, Fabricio, bajo qué concepto se designó estas 6 centros que vamos a crear? Claro, ¿cómo se hizo la valoración? ¿Cómo se hizo la identificación? ¿Por qué primero esos 6 y no otros? Perfecto. Por la data que nosotros tenemos, por la data de violencia intrafamiliar, comenzamos por ahí, y el tema de femicidios. Entonces, en ese sentido, vimos la necesidad de implementar estos centros. Y si podemos hacernos alianzas con los gobiernos autónomos descentralizados, mucho mejor, porque yo creo y estoy convencida que duplicar esfuerzos no vale. Más bien, siempre digo, la unión hace la fuerza, y la unión es ir a combatir este fenómeno que es la violencia intrafamiliar, que también es un tema de pandemia. Pero entonces la lógica, si hablamos de que no correspondería duplicar esfuerzos sino complementarlos, no cabría, si es que en algún cantón ya hay un centro en ese sentido, implementar un centro violeta. Habría que analizar cómo es el funcionamiento, cuáles son los servicios que dan, cómo están trabajando. Entonces habría que hacer un análisis completo, y si podemos fortalecer, qué bien, y seguimos con otro cantón. ¿Pueden repetirme los 6 cantones, claro. Secretaria? Disculpe. Guayaquil, Mejía, Esmeraldas, Santo Domingo, Ambato y Machala. No aparece la región amazónica. ¿Por qué? ¿Y ahí hay problemas sobre temas de derechos humanos en la región amazónica, Secretaria? Porque es otra connotación. Entonces esperamos primero hacerlo por el nivel de población, nivel poblacional. Por eso lo estamos cogiendo esta data. No es de alguna manera otro reflejo del olvido para nada institucional histórico en la Amazonía. No para nada, porque nosotros vamos a instalar estos centros, los centros violetas, en las 24 provincias. Una última cosa, me dicen que estaba listo el centro violeta de Manta. No sé si finalmente eso quedó de lado. No ¿Qué pasó está ahí? listo, Fabricio. Ya. Yo con el honor a la verdad lo tengo que decir muy claro. Correcto. Secretaria, gracias por el tiempo y por la gentileza. Y le vamos a comprometer para que de aquí en poco tiempo nos vuelva a visitar con algunas concreciones sobre lo que nos ha anunciado el día de hoy. Por supuesto. Más bien, muchas gracias. A usted, muy gentil. Gracias a Paola Flores, ella es la secretaria de Derechos Humanos, conversando aquí en A Primera Hora sobre el enfoque de esta cartera de Estado, de la cual hace pocas semanas justamente se convirtió en la titular de esta secretaría, la Secretaría de Derechos Humanos. 8:03 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.